encuentre muy bien. Entonces aquí ya inicia a grabar y aquí les voy a compartir la pantalla. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Profe, una preguntita ahí antes de iniciar. Lo que pasa es que no he podido, no recuerdo cómo es que ejecutó para las interfaces con PHP, que es que no recuerdo. Que no... Listo. Vamos a verlo aquí. Tenía inclusive eso para el día de hoy, ¿vale? Listo, Entonces, muy buenas vale. tardes para todos. Espero pues se encuentren muy bien. Espero pues estén como tal trabajando en sus proyectos. ¿Cómo les ha ido? Muy complicado como tal el inicio de sus proyectos. Quisiera que me pudieran allí apoyar con su participación o con la respuesta a las preguntas, por favor. ¿Qué tal les ha ido con los proyectos, chicos? Ahí vamos, profe, avanzando de a pocos. Listo, vale. Nuevamente, pues, como tal, les comento, ustedes pues son los beneficiados cuando preguntan, son los beneficiados pues de digamos, de solventar aquellas dudas que ustedes tienen. Si ustedes no hacen las preguntas, pues sencillamente ustedes no van a poder como tal poder entender el error o algo que pues no entiendan, ¿listo? Entonces nuevamente pues quisiera que evitáramos pues esa parte de tener un minuto de silencio y que pudieran contestar una pregunta, si sea una persona, y ya con eso básicamente podemos seguir, ¿listo? Entonces, ahora bien, entonces pues el día de hoy pues como tal va enfocada la sesión en línea pues para apoyarlos en lo que es el desarrollo de sus proyectos. En ese orden de ideas, recordemos que nos encontramos como tal en la actividad de proyecto número 7, en el cual pues vamos a codificar los módulos del sistema de información y básicamente lo que debemos hacer es ya empezar como tal a entrar en la parte de código o en la parte, o en algunos casos como tal en la parte visual. Primeramente pues quería hacer otra pregunta y espero que me la puedan responder. ¿Qué tal, o las personas que han podido como tal tener la oportunidad de las sesiones de seguimiento, cómo les ha parecido? ¿Les ha parecido pues que no es algo acorde, que pues no han entendido, que es algo que no les aporta nada? Espero pues que me respondan, chicos. Profe, esas seguimientos son muy buenos porque Buenas uno noches. aprende bastante y pues uno avanza mucho más rápido de lo que uno tiene propuesto. Listo, excelente, chico. Entonces, ¿puede hablar por ahí Alexandra? No, señor Catherine. Ah, listo, Catherine. Sí, cuéntame. Sí, profe, pues, pues nos ha servido, pues personalmente me ha servido mucho, pues a veces en línea general, pues uno queda como con muchas dudas y pues esas secciones nos ayudan a aclarar bastante las dudas que tenemos. Listo, vale, Catherine, con gusto. Entonces, por ahí tenía la manito alzada, José. Sí, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, las sesiones en línea me han ayudado a aclarar dudas, a despejar dudas y a avanzar un poco en el proyecto, porque no tenía claro más o menos cómo hacerlo, pero me ha despejado las dudas haciéndolo sobre la práctica del proyecto, pues sobre lo que planteé. Listo, José, excelente. En ese orden de ideas, como tal,
les quería comentar pues de que esa partecita de sesiones de seguimiento es un poquito compleja y es un poquito exhaustiva. ¿Por qué? Porque pues ustedes o son dos grupos como tal que manejo, más o menos unas 40 personas que están ahorita, digamos, activas en el programa, por lo cual, digamos, como siempre les he comentado la vez pasada, que más o menos serían como 40 horas. La semana pasada fue la primera, si no estoy mal, la primera parte o la primera semana que implementamos esas sesiones en línea, si no estoy mal, o la segunda, pero si no estoy mal, que fue la segunda. ¿Me pueden recordar, porfa? ¿Fue la segunda esta semana? La semana pasada. La semana pasada fue la primera, ¿cierto? La fue la Sí, implementación. señor, esta es la segunda. Listo, excelente. Excelente. Quería que llevamos más tiempo. Sí, esta semana Entonces, sería. listo, muchas gracias. Entonces, como tal, en lo que pudimos, digamos que avanzar con las personas en la semana pasada fue algo, pues, creo yo que bastante. Como tal, las sesiones en línea o las sesiones de seguimiento no van enfocadas como tal a yo regañarlos a ustedes ni nada por el estilo, van enfocadas como tal a apoyarlos, a brindarles ese apoyo en que ustedes inicien su proyecto. Que si no saben cómo iniciar, pues bien, para eso están enfocadas como tal estas sesiones en línea, listo, para que ustedes pues no les dé como tal cosita entrar de que no he tenido nada, no he realizado nada por el momento, no pasa nada, listo, la idea como tal es que ustedes ingresen, si no tienen nada, pues iniciamos el proyecto de una, les doy explicación de cómo se trabaja, qué hay que hacer o cómo se define como tal cada una de las funciones, listo. He visto pues en la mayoría como tal de proyectos que desean pues trabajar con la parte de programación web, creando como tal una aplicación web en lenguaje de programación PHP. En ese orden de ideas pues digamos por esto el énfasis un poquito tanto en las sesiones en línea que tenemos los días martes en cuanto al lenguaje de programación PHP. ¿Por qué? Pues porque la mayoría como tal de personas ha venido trabajando el proyecto con este determinado lenguaje de programación. Eso no quiere decir como tal que no vayamos a ver como tal más lenguajes, obviamente pues sí lo vamos a ver, no hay ningún problema, pero pues al día de hoy pues vamos a seguir como tal dando una explicación acerca pues de este lenguaje de programación en PHP. Si alguien tiene la manito alzada, Diego. No te estoy escuchando, Diego. No te escucho. Listo. Pues en ese orden de ideas, chicos, pues quería comentarles que... Listo. Acá. Sí, Carlos, ¿tienes la manito alzada? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Es que tengo una duda con la información que usted envió hace 1 o 2 días de lo de los patrocinios. No Correcto. me quedó muy claro o sea, no he llenado el formulario precisamente porque no sé si uno ya queda comprometido allí a trabajar con una empresa No. o cómo es. No sé si le hice la parte del formulario que pues decía como tal que era una solicitud para la activación de un rol en sí aprendizaje. ¿Listo? Esto es la Sí, activación como tal de un rol en una plataforma. Y ya pues ustedes al momento de que ingresen a esa plataforma, pues ustedes se encargan de buscar las empresas. Listo, o sea, básicamente como ustedes crearles un usuario como tal en territorio, crearles un usuario en Sena Sofía Plus, ¿vale? No es nada o comprometedor, sea, más sin embargo, pues vamos, el día... Dime, vamos a tener acceso como a una base de datos de empresas o algo así. más o menos, sí, una base de datos de empresas que está como tal, esas empresas están dedicadas o están enfocadas a contratar aprendices, ¿listo? Y pues ya creo que pues me comentaba la compañera que en el caso como tal de que ustedes están en etapa lectiva, les aparece creo que un número de teléfono para que ustedes puedan llamar o contactarse con las empresas y preguntar pues si ellos pues desean como tal realizar un patrocinio, ¿vale? Ahora bien, ese patrocinio pues digamos que en caso de que lo acepten sería 50% en salario mínimo. La empresa pues no le obliga a usted a estudiar ni nada, sino él pues está como tal pagando el patrocinio y ya una vez ustedes terminen la etapa lectiva, inclusive en la mayoría de casos, pues las empresas lo llaman para que vayan y trabajen en esa determinada empresa, ¿vale?
Ahora bien, ya como tal el día de hoy envié, en la mañana envié ese formulario, envié las respuestas que tenía respecto a ello a la compañera para que nos ayudara como tal a la creación de esos casos, de esos usuarios. Ahorita como tal lo que termine la conferencia, les voy a enviar el número de teléfono de ella que me dijo que lo podía enviar para que las personas pues que no diligenciaron el formulario al día del día de ayer, mejor dicho, a la noche, puedan contactarse con ella y solicitar en caso de que lo requieran la activación de su usuario. ¿Listo? Sí, José, ¿tienes la manito alzada? Sí, profe, o sea, digamos que nosotros quedamos como en una base de datos del SENA para el patrocinio, como digamos, como si fuera el usuario de Sofía Plus. No, o sea, ustedes le activan un rol en una página donde ustedes pueden ver empresas, básicamente. Ujú. Esas empresas que ustedes pueden ver allí, esas empresas están dedicadas a contratar aprendices. O sea, básicamente están allí porque ellas contratan aprendices, ¿listo? Ahora bien, en el caso pues que me comentaba la compañera, como ustedes todavía no están en etapa lectiva, ustedes pues se encargarían de buscar la empresa y preguntarle si ellos pues requieren como tal o requieren patrocinar a un determinado aprendiz. ¿Listo? En caso de que sí, pues ellos le digan pues si deseo como tal patrocinarlo, en caso de algo pues se comunican con la compañera o la empresa le dirá qué es lo que deben realizar, ¿vale? En ese orden de ideas, el patrocinio, como les digo, no compromete que ustedes tengan que trabajar para esa empresa, sino esa empresa pues tan solo paga como tal la mitad de un salario mínimo. Digamos que, no sé si saben que pues cada empresa, una empresa mayor a 15 empleados, tiene como tal la obligación de tener una aprendicena o en su vez, si no tiene una aprendicena, pagar una cuota como tal para una cuota de cena al Estado. Por eso es que una gran parte como tal de empresas contratan aprendices cena. ¿Listo? Ahora bien, no creo que se quede eso en cuanto a la parte de aprendizaje. Básicamente un usuario donde ustedes les permiten ver empresas, como ustedes están en etapa lectiva, ustedes se encargan de llamar a esas empresas. Ustedes no lo van a contactar así como así, en la mayoría de casos. Ustedes tienen que llamar y preguntar si están deseando pues un patrocinio, ¿vale? Profe, qué pena la Sí, pregunta. José. ¿Es diferente el contrato de aprendizaje al patrocinio? Sí, el patrocinio es básicamente que ellos les ayudan como tal en apoyo, básicamente. Una vez ustedes terminen, una vez ustedes terminen la etapa lectiva, pueden ustedes, si la empresa pues todavía quiere seguir con usted, digamos que ahí ya se compromete usted en un contrato de aprendizaje. ¿Listo? O sea, ¿cómo así? ¿Eso no nos compromete a trabajar con la empresa o sí? No, mira, nuevamente. Si te comunicas y te patrocinan, listo, ellos te pagan medio salario mínimo. En la mayoría de casos, la empresa pues paga porque desea como tal que usted al momento de salir vaya y trabaje con ella. ¿Listo? En ese orden de ideas, creería yo que sería pues lo más pertinente, si es el caso, que traten de buscar una empresa en la cual pues ustedes puedan ir a trabajar si desean como tal tener un patrocinio, ¿listo? Porque pues sería algo, digamos que maluco que la empresa pues le está patrocinando a usted y usted cuando salga como tal le diga, no, yo no voy a trabajar con usted, ¿listo? Inclusive si no estoy mal, no estoy mal si hace parte como tal de que ustedes al aceptar un patrocinio deben ir a trabajar allá con ellos. Más sin embargo, le va a preguntar esa partecita a la compañera y se las aclaro más adelante, ¿vale? Pero esa es la idea como tal. Si ellos le pagan, le patrocinan, que una vez pues usted termine, vaya a trabajar con él. Obviamente cuando vaya a trabajar con él, esa empresa, ya no le pagan el 50, sino un 75 o un 100%, depende de la tasa de desempleo en el país. Carlos, ¿tiene la manito alzada? Bueno, ya la bajaste. ¿Entendido, José? Sí, profe, pero me refiero, perdón, me refiero a, o sea, no compromete como un contrato de aprendizaje que digamos, el contrato de aprendizaje sí tiene. Dejémoslo en el punto de que sí compromete, José, dejémoslo en el punto de que sí compromete. ¿Por qué? Porque como te comento, es Ujú. maluco que una empresa te esté pagando a ti y tú cuando, digamos que termines la etapa lectiva, vaya y la empresa le diga, sí, listo, puedes venir a trabajar con nosotros le pagamos ya no un 50, sino un 75, un 100%. Es maluco que usted le vaya a decir a la empresa, yo no voy a trabajar con usted. Gracias por haberme apoyado todo este tiempo en mi etapa lectiva. Listo, Ah, ok, entonces démoslo en que sí se compromete, es que si tiene listo, no, patrocinio, no, que no, termina creo trabajando. que no, creo que no me entendí, perdón, profe, creo que no me entendiste la pregunta. No, mi pregunta es,
En contrato de aprendizaje, cuando dice que, por ejemplo, yo he visto vacantes en el empleo, cuando dice que pagan la mitad de sueldo y después el 75%, ahí sí toca trabajar desde la etapa lectiva. No, no. Le pagan el 50% si está en la etapa lectiva. Si le pagan el 75 o el 100, sí está en etapa práctica. Cuando Ujú. está en etapa lectiva, ustedes no tienen que trabajar. Ah, ¿Listo? ya, listo. Pero entonces, o sea, al salir nosotros, tenemos que entrar a mejor dicho, seguir con la empresa que nos patrocinó desde la etapa Sí, lectiva. dejémoslo en que sí. Listo. Listo, dejémoslo en el sí. ¿Vale? Ok, Listo, José. listo, profe. Entonces, chicos, creo que ahí no hay más dudas respecto a ello. Listo, creo que no. Vale. Entonces, una vez como tal aclarado de esto, pues como les venía comentando, si desean pues activar su rol, si no diligenciaron el formulario al día de ayer en la noche o a la medianoche, porque yo lo envié esta mañana, les paso el contacto ahorita después de la sesión y ustedes se comunican con la compañera, pues obviamente en horario pues laboral, ¿no? Y pues le comentan de que quieren como tal activar su rol en ese aprendizaje para buscar una empresa que los pueda patrocinar. Ahora bien, para el día de hoy, pues como les venía comentando, es como tal un apoyo en cuanto al desarrollo de sus proyectos. Tengo entendido que la mayoría de proyectos pues van como tal enfocados al desarrollo web en cuanto pues a PHP. Por eso pues voy a seguir en esta sesión como, con PHP y ya pretendo como tal la próxima, ya miro acá una partecita aquí en el horario, esta otras 3 semanas y otras 3 semanas. Yo creo que hasta esta semana pues veríamos, o no, hasta la otra semana veríamos la parte de PHP porque pues tengo conocimiento de varias personas, o la mayoría de personas tienen proyectos web en PHP, ¿listo? Entonces hasta la otra semana veríamos PHP y empezaríamos a ver de otro lenguaje de programación, más sin embargo eso pues no quiere decir que yo no los apoye a ustedes en estar allí pues con esa parte de asesorando los que deben realizar o qué pueden hacer o qué no, ¿vale? Las sesiones de seguimiento pues van a seguir porque pues he notado que la mayoría de casos pues no habían iniciado porque no sabían pues cómo iniciar, pero una vez pues ya hemos tenido inclusive la primera sesión que fue la semana pasada, ya pues ha quedado bastante claro, aparte de cómo iniciar el proyecto, cómo pueden trabajar, inclusive en la mayoría de casos pues creamos como tal la parte de inicio de sesión, la parte de login con la seguridad en sus aplicaciones, ¿vale? En esta parte pues pretendo como tal darles explicación a ustedes de cómo podemos extraer datos de la base de datos e imprimirlos en una determinada tabla, que pues eso es una de las partes pues principales que tenemos en cada uno de los proyectos, visualizar datos como tal en una tabla de una manera organizada, ¿vale? Ahora, recordatorio como tal, para poder trabajar archivos PHP debemos nosotros ubicar estos archivos en la carpeta de C, en el disco local C, en la carpeta llamada SAM, y allí entre la carpeta llamada SAM hay una carpeta llamada htdocs, ¿vale? En esa carpeta llamada htdocs es donde nosotros ubicamos esos archivos, ¿listo? Allí pues donde colocamos o creamos una carpeta y allí empezamos a crear los archivos dentro de esa carpeta, ¿vale? Y ahorita vamos a ver como tal un ejercicio de ello nuevamente. Y por ahora, pues quisiera como tal realizar una pequeña dinámica, pues que suele hacer en algunas sesiones en línea, y es unas pequeñas preguntas respecto a unos conocimientos en PHP. No es conocimientos avanzados, son unos conocimientos pues bastante, digamos que muy simples. Entonces la idea como tal es para que ustedes puedan ingresar. En este caso les voy a enviar aquí el enlace para que puedan ingresar y participar. Son 5 preguntitas, algo muy corto. Y seguido de ello, vamos a dar explicación a lo que pues tenías planteado para hoy, ¿vale? Listo, chicos. Mientras tanto, mientras que las personas se conectan, quería comentarles como tal que aún pues no he tenido, digamos que aceptación por parte del instructor de cultura física, por lo cual pues todavía pues no se ha abierto como tal esa evidencia. Y recordarles nuevamente de que ya la evidencia número 3, que es el foro, ya está habilitada, y la evidencia número 1, que es el cuestionario, también ya está habilitado, ¿listo? Para que puedan ustedes ir visualizando el material y de acuerdo como tal a ello, puedan participar en las demás evidencias. Ya pues hay 6 personas, sabemos como creo que 13 personas en el chat para que puedan pues unirse los demás. Pero pueden participar todos, chicos.
Listo, ya hay 8 personas, muy bien. Esperemos unos 10 segundos y damos inicio a este quiz, ¿vale? A las 50. Listo. Vamos a iniciar con el quiz, ¿vale? Son tan solo 5 preguntas, son preguntas muy, muy simples. No es nada complejo. Listo, entonces aquí ya tenemos unas preguntas acertadas, muy bien. Excelente. Excelente, excelente. Listo, muy bien, excelente, chicos. Listo, ya casi. Listo, ya casi, excelente. Listo, muy bien, ya hace falta creo que 2 preguntas y ya finalizamos. Vale, Sebastián, no hay ningún problema. Listo, vamos a dar por finalizado porque o todavía están contestando. No hace falta solo una pregunta y ya. Espera un momento, por favor. Listo. Ya finalizó. Vamos a darle fin. Ah, listo, listo. Incorrecto. Finalizar. Ay, pero a ver qué hice. Listo. Entonces tenemos de tercer lugar Sebastián, en segundo lugar Carlos y en primer lugar Andrés Oviedo. Excelente. Felicitaciones, chicos. Ahora bien, la mayoría, una gran mayoría como tal, tuvo 100% de acertación. Vamos aquí a ver los resultados. Entonces, en los resultados o en las preguntas que teníamos. La primera pregunta teníamos, PHP es un lenguaje de programación enfocado a, en este caso, recordemos que el lenguaje de programación PHP es enfocado al desarrollo web. Excelente, la mayoría o todos contestaron bien. Segunda pregunta, en archivos.php se puede trabajar código HTML y PHP. Muy bien, correcto, se pueden trabajar código PHP y HTML en ese mismo archivo, listo. Tercera pregunta, ¿cuál es el símbolo que debe tener como tal toda variable en PHP al inicio? Recordemos que el símbolo como tal con el cual nosotros declaramos variables en PHP, el signo de pesos o el signo de dólar, ¿vale? Cuarta pregunta, ¿para qué sirven las variables en cualquier lenguaje de programación? Recordemos que las variables como tal son
espacios en los cuales pues yo almaceno un determinado dato, ya sea como tal un texto o un número. Listo. Esto pues es en cualquier lenguaje de programación que ustedes van a aprender, es la misma descripción. Listo. Una variable es como tal un campo en el cual ustedes van a almacenar un determinado valor. Quinta pregunta, ¿cuál es la palabra para crear una condicional en PHP? En este caso, la palabra para crear una condicional en PHP es if, y en la mayoría como tal de lenguajes de programación también es if, ¿listo? Recordemos que if en inglés, pues, en español, if es en inglés, en español sería como tal, sí, ¿listo? Entonces, si la condición se cumple, por favor, ejecúteme lo que hay dentro, ¿vale? Sexta pregunta. No, hay 5 preguntas nada más. Sexta pregunta. Listo, chicos, entonces los felicito. La gran mayoría como tal acertó en estas partes, en estas preguntas. Muy bien. Y como tal, esto pues demuestra como tal que ya han entendido un poco en cuanto al lenguaje de PHP, en el lenguaje de programación en PHP. ¿Listo? Ahora vamos a seguir. Y lo que le tenía como tal, lo que le tenía preparado para el día de hoy, o bueno, antes de esto, recordarles, hacer un recorrido rápido, que si ustedes pues aún no han iniciado su proyecto, que lo puedan hacer. Si van a iniciar como tal un proyecto de desarrollo web, pues mi recomendación como tal sería como tal utilizarán PHP o ya puede ser ASP.NET con C# o JSP con Java, ¿listo? Van a desarrollar un proyecto web. Ahora, en el caso de PHP, para trabajar con PHP debemos tener instalado SAM y también en este caso les recomiendo Visual Studio Code para trabajar como tal la parte de desarrollo con C#, con lenguaje C#. Recomendación que descarguen Visual Studio. Visual Studio y Visual Studio Code es diferente. Visual Studio es un iconcito como tal morado y Visual Studio Code es un iconcito azul. También pues si desean trabajar con una base de datos MySQL, que descarguen SAM, o si desean trabajar con una base de datos SQL Server, pues pueden descargar aquí como tal ese servidor. Y por aquí podemos, en caso de SQL Server, tener como tal el sistema porque me permite manejarlo de una mejor manera. Para trabajar en Java, pues recomendación que puedan descargar NetBeans y si es el caso, pues van a trabajar con una base de datos, pues pueden descargar SAM, ¿vale? Y recomendaciones para trabajar en Android que puedan descargar Android Studio, ¿listo? En Android, pues recordemos que podemos programar ya en diferentes lenguajes, o en la mayoría de casos podemos programar en diferentes lenguajes, más sin embargo, los lenguajes pues, más utilizados para Android es Java. Ahora, volviendo al tema del día de hoy como tal, es la parte como tal de en PHP. En este caso, lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a desarrollar el día de hoy es una visualización de datos en cuanto a unos datos que tenemos almacenados en una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer información que tengamos en una determinada tabla, en nuestra base de datos, pues que desarrollamos, y esa información la vamos a plasmar en una tablita. En cualquier sistema básicamente que ustedes vayan a realizar, van a tener que hacer como tal esto, ¿listo? Van a tener que ustedes extraer datos de la base de datos y mostrarlos, ya sea en una tabla o digamos que de una manera pues diferente. Pero digamos esa dinámica aplica en cualquier ámbito, ¿listo? Ya sea en cualquier lenguaje de programación, en cualquier proyecto, en la mayoría de casos van a tener que hacer la consulta a la base de datos e imprimir los datos que tenemos allí. Ya la parte de impresión pues es lo más fácil. Ahora, como tal, la recomendación como tal en PHP para nosotros pues plasmar datos es tener una tabla donde podamos imprimir esos datos de una manera pues más organizada. Ya vamos a ver por qué. Aquí pues les quería visualizar o les quería mostrar una estructura de una tabla. Esta pues estructura de una tabla es como tal en código HTML. En este caso, ¿cómo iniciamos una tabla? Con una etiqueta table. ¿Cómo creamos filas en una tabla? Recordemos que las filas son las que van horizontalmente, así como en Excel. Filas horizontal, columnas vertical. ¿Listo? Los TH en este caso son las columnas, digamos que las columnas en la parte principal. Luego tenemos, si queremos tener más filas, pues otro TR y más THs o TDs, ¿listo? Y por último cerramos con una etiqueta table. Cada una de esas etiquetas recordemos que tiene un inicio y tiene un cierre. En el caso de las filas, dentro tiene como tal columnas y dentro de las columnas pues tenemos el determinado dato. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Y por último, pues tenemos como tal una pequeña estructura de una consulta a una base de datos MySQL mediante PHP. En este caso, ahorita les explico como tal ese código que lo vamos a utilizar para hacer esa conexión a la base de datos
y extraer información que tenemos allí. Entonces, pues por arriba podemos visualizar así a grandes rasgos que tenemos variables. En esas variables almacenamos unos pequeños textos. Esos pequeños textos o estas pequeñas variables las enviamos para que nos haga la conexión a ese servidor localhost con tal usuario, con tal contraseña, a tal base de datos. Luego se comprueba si hay algún error, por favor, muéstremelo, y seguido creamos la consulta SQL para consultarla en nuestra base de datos. Ejecutamos esa consulta en la base de datos, la información que traiga lo guardamos en una variable y luego contamos si trajo más de un dato. Si esa respuesta a la base de datos me envió más de una fila o me envió más de como tal una persona, ¿vale? Si me envió más de una fila, pues que por favor me imprima cada uno de esos elementos de una manera pues organizada, ¿vale? Por último, en caso pues que no haya traído nada, pues para que me muestre esos resultados, y por último pues cerramos esa conexión a la base de datos. Ya vamos a ver cómo aplica esto. Entonces, para este ejercicio pues voy a tener como tal esos mismos logins que nosotros habíamos utilizado como tal en las clases anteriores, que era pues uno y el otro que les había comentado, les había desarrollado, era un login pues un poquito más, digamos, simple, que era algo como esto de acá. ¿Listo? Entonces, este login de aquí, digamos que no tiene nada de vista, nada de CSS, por lo cual está como tal, digamos, en blanco. Este orden de ideas, ¿por qué lo voy a hacer con estos dos? Para que ustedes pues no se confundan un poco en cuanto al código, que ustedes piensen que es mucho código, pero en la realidad pues no. La mayoría de código que podemos visualizar es de la vista. Listo, es la parte gráfica que me permite a mí tener todo eso bonito. En cuanto a la programación, en cuanto a la parte de visualizar datos, es digamos, una parte muy pequeñita, la cual pues nosotros vamos a utilizar. En este orden de ideas por aquí vamos a tener este apartado, este archivo llamado principal. En este caso, este archivo llamado principal, pues lo voy a abrir aquí, voy a iniciar sesión para poder visualizar. Entonces, en este caso, ese archivo llamado principal.php es donde yo tengo como tal una pequeña tablita, esta pequeña tablita. Entonces, ¿cómo yo creo una tablita? Recuerdo, para crear una tablita tenemos que tener una etiqueta table. En este caso, este container no me sirve para nada. Este otro div tampoco lo sirve para nada, por lo cual lo voy a eliminar y organizo esto. Listo. Recargo y tengo lo mismo porque esas divs no me están haciendo nada de estilo allí. Ahora, esta tablita yo la genero con el siguiente código. Aquí en mi Visual Studio Code, en una determinada página, ya sea cualquiera, para crear una tabla, coloco una etiqueta table, abro una etiqueta table y dentro de esa etiqueta table creo como tal mi estructura en una tabla. Entonces, en este caso les voy a enviar aquí un enlace por si quieren hacer el ejercicio conmigo rápidamente para que no se vayan a perder. Aquí les voy a enviar como tal este pequeño ejemplo aquí, esta página de W3 School que siempre les hago referencia. Ingresan ahí, van a encontrar en la parte inferior una parte que dice example, entonces copian ese ejemplo que vemos allí, esa es la estructura base de una pequeña tabla, y esa estructura pues la podemos pegar aquí en nuestro código. ¿Listo? Si guardamos, pues ya tendríamos como tal esa pequeña tabla que vemos aquí, esta pequeña tabla de acá. En este caso le voy a quitar ese style with 100 porque si no pues tendríamos una tabla al 100%. Vamos a hacer la prueba, aquí tenemos la tabla al 100%. O dejémosla en ese caso. En este caso le hago colocar aquí un atributo border. Esto no es nada, eso es solo de estilo. Esto es para yo tener aquí unas pequeñas líneas, ¿listo? Sin embargo, estas líneas no se suelen aplicar como tal en la vista porque son un poquito, digamos que muy feitas. Ahora bien, este pequeño código, estas 37 líneas de código que pues como 15 nos genera como tal el crear un código, un nuevo archivo, como 15. Si quedamos por aquí HTML5. Bueno, aquí tengo que guardar primero el documento. Yo creo aquí, por ejemplo, una etiqueta HTML5. Ah, joder, madre. Yo creo aquí una etiqueta HTML5, él me genera más o menos. Ay, joder, madre, chica, ¿esto qué?
HTML5, HTML. Voy a colocarlo en PHP para que funcione correctamente. HTML5. Y aquí como tal, él me genera 12 líneas de código, ¿listo? Por lo cual, esas otras como 10 o 17, yo las obtuve ahorita en la página de W3 School, por lo cual básicamente ustedes no van a tener que incluir básicamente nada de código, ¿listo? Ahora bien, para nosotros traer datos de la base de datos, no es necesario tan solo tener una determinada, o bueno, dos filas, ¿listo? La primera fila es como tal los títulos de esas columnas, que serían estos de aquí. Y la segunda fila, que la segunda fila es básicamente la cual se va a repetir según la cantidad de datos que yo tenga en mi base de datos. Entonces, por aquí voy a imprimir la tabla llamada tabla llamada TBL cliente. ¿Listo? Entonces, en esa tabla llamada TBL cliente yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, y estas columnas son las que yo voy a imprimir allí en esa tablita. Para ello, pues yo tengo que tener 6 columnas, ¿listo? 2, 4, 6 columnas. Entonces aquí tengo 3, entonces voy a duplicar aquí el número de columnas. Entonces tengo 3 y 3 serían 6. ¿Listo? Ya tengo mis 6 columnas. Y en la parte inferior, pues también tengo que tener 6 columnas en la otra fila, ¿vale? Entonces esta otra fila, la segunda fila, es la cual yo voy a utilizar para traer esa información de mi base de datos y poderla plasmar aquí en esta parte. Entonces, según, si yo tengo aquí 100 datos en mi base de datos, que me genera aquí 100 filas. Y ojo que yo no voy a tener que colocar 100 TRs o 100, digamos, líneas de código HTML, sino solo coloco una fila y mediante un ciclo recorro la cantidad de datos que tengo aquí, él mismo me lo genera. Esto me genera 100 filas ahí para abajo, de esta misma manera que vemos aquí. Ahora bien, ¿cómo yo hago esa conexión en la base de datos? En este caso aquí pues voy a enviarles ese otro enlace para que lo puedan visualizar allí. Y aquí pues esto ya se los he enviado o se los he visualizado, se les he hecho pues ver en cuanto a las sesiones de seguimiento y en cuanto a las demás anteriores conferencias que hemos tenido en los días martes. En este caso, aquí pues vamos a elegir el que dice MySQL procedural, que es como tal sí, aquí, el que dice MySQL procedural, ¿listo? El de objeto orientación o programación orientada a objetos todavía no, porque es, digamos, un poquito más complejo de entender. Por el momento, pues, me estoy enfocando más en que todo que ustedes entienden de una manera, pues, bastante fácil. Y ya a medida que vamos entendiendo, pues, vamos adoptando, pues, más, digamos, nivel de programación. Vamos a copiar como tal este código de aquí en cuanto a PHP, copiamos todo este código, lo copiamos todito. Y este código lo vamos a pegar por aquí en cualquier parte. Podemos pegarlo aquí en la parte del body. ¿Listo? Entonces lo pegamos. En este caso, por aquí tengo una etiqueta PHP, por lo cual voy a quitar esto y voy a dejarlo de esta manera. Aquí tengo abro PHP y por aquí como tal lo estoy cerrando, acá en esa línea 40. Entonces yo que tengo como tal aquí en estas líneas, tengo lo siguiente. Las 4 líneas de la 15 a 18, yo tengo como tal variables. Son las variables, recordemos que son valores en los cuales yo almaceno información. Entonces, en este caso, en esta variable voy a almacenar localhost, en la otra variable username, password y mydb. Y en la línea 21, nosotros pues creamos una conexión a la base de datos. ¿Cómo creamos esa conexión? Mediante una función llamada MySQL Connect, y esa función me pide como primer parámetro, como primer dato, me pregunta a mí, ¿dónde está su servidor? ¿Dónde está ubicada su base de datos? En este caso, mi base de datos está ubicada en localhost, que es mi máquina como tal. En este caso, si vemos nosotros por aquí en la página, siempre nosotros abrimos localhost para ejecutar como tal código PHP, por lo cual este sería mi servidor. Este localhost me hace referencia a los servicios que yo estoy ejecutando aquí en lo que es Apache. Ahora en username, pues yo tengo que colocar el nombre de usuario de mi base de datos, la contraseña de mi base de datos y la base de datos que yo voy a utilizar. En este caso, cuando instalamos SAM,
el usuario es root por defecto y la contraseña en este caso no tenemos. Y la base de datos, pues es la base de datos que nosotros vamos a utilizar, que nosotros creamos en nuestros proyectos. En este caso, nosotros más adelante podemos nosotros cambiar estos nombres o este nombre de usuario, inclusive la contraseña, pero por el momento, para no complicarnos tanto la vida, tan solo lo vamos a dejar así y vamos a colocar aquí el nombre de nuestra base de datos que vamos a utilizar. En este caso, la base de datos que yo voy a utilizar se llama TBL prueba. TBL prueba aquí, perdón, prueba aquí. Base de datos prueba y voy a utilizar la tabla cliente. En este caso, solo me pide aquí la base de datos. En este caso, le coloco aquí prueba. Y básicamente con eso ya tendría primeramente la conexión a la base, las variables y la conexión a la base de datos. Básicamente hasta aquí ya tendríamos eso tan solo con cambiar estas 4 variables. ¿Listo? Ahora, hasta aquí se ejecutaría ya el código correctamente. ¿Por qué? Porque en la 21 se ejecuta la conexión y esa conexión se guarda en una determinada variable. Y en la línea 23 se comprueba si esa conexión se hizo exitosamente. En caso de que no se haya hecho exitosamente, que por favor me detenga como tal la ejecución de todo el programa y me aparezca un error llamado conexión failed y me aparezca como tal el error que me generó esa conexión. Listo, eso es lo que estamos diciendo aquí con este validando. Si no se hizo la conexión, por favor muéstrenme cuál fue el error que ocasionó como tal no realizar la conexión. Ahora, en la línea 27 tenemos una variable SQL en la cual pues la igualamos como tal a un texto, que ese texto pues es una consulta a la base de datos. En este caso tenemos aquí, por favor, selecciónenme la columna ID, first name, last name de mi tabla MyWest. En este caso pues voy yo a requerir todas las columnas, por lo cual pues no tengo que ir a colocar una por una, sino tan solo voy a colocar un asterisco y él ya me hace referencia a que yo voy a extraer todas las columnas. Y seguido le digo de qué tabla como tal quiero traer de esos datos. Entonces, ¿de qué tabla? De mi tabla cliente, TBL cliente. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí TBL cliente. Entonces aquí ya tenemos básicamente la consulta estructurada. En la línea 28 lo que se hace es hacer esa consulta que estipulamos aquí a la base de datos. Esa consulta se realiza a la base de datos y el valor que me devuelva la base de datos se va a guardar en la variable result. En la variable result. ¿Listo? En la línea 30, como tal, hacemos una comprobación. Por favor, compruébeme haciendo primeramente el conteo de cuántos datos trajo en la variable resultado. Y en este caso, para ello utilizamos esta función llamada MySQL numRows, que me permite a mí contar cuántos datos la base de datos me devolvió. Cuando yo hago esto, básicamente aquí me genera lo siguiente. Por ejemplo, mi base de datos tiene un dato por el momento. Entonces aquí yo al momento de decirle cuénteme, él me va a decir, tiene un dato, ¿listo? ¿Y cuál es la condición que se va a hacer? En este caso la condición sería, 1 es mayor a 0, en este caso sí, efectivamente 1 es mayor a 0, por lo cual se va a ejecutar lo que hay dentro del if. Y en caso de que yo no tenga ningún dato en mi base de datos, la pregunta sería la siguiente, ¿0 es mayor que 0? No, recordemos que 0 es igual a 0, no es mayor. Por lo cual, lo que está dentro de estos corchetes no se va, o dentro de estas llaves, perdón, no se va a ejecutar. Se va a ejecutar lo que esté dentro del else. ¿Listo? Recordemos que el else básicamente se ejecuta siempre y cuando esta condición no se cumpla. Si se cumple, se ejecuta lo que hay dentro de estas llaves, hasta aquí. Y en caso de que no se cumpla esta condición, se ejecuta lo que hay en estas otras llaves del else. ¿Vale? Entonces, básicamente, si yo hago esto, tan solo pues edité aquí las variables, en este caso uso user, le quité la contraseña, le puse mi nombre y base de datos, y aquí pues le estructuré nuevamente la consulta SQL, le puse un asterisco en vez de llamar cada una de las columnas, y le nombré pues la tabla que yo quiero pues traer los datos. Si yo hago esto, ya básicamente me estaría trayendo la información en la variable result. Pero resulta y pasa que en la línea 32, o básicamente cuando me comprueba de que hay un dato o que la base de datos me devolvió un valor, en la línea 32 tenemos un ciclo. Recordemos que los ciclos son básicamente sentencias que se ejecutan constantemente según una determinada condición. En ese orden de ideas, ¿esa condición cuál es? Ese ciclo siempre se va a ejecutar, o sea, va a estar ahí como diciendo todavía sirve, todavía sirve, todavía sirve, todavía sirve, todavía sirve, todavía sirve, ¿listo? Hasta cuando ya no sirva, básicamente. Es un ejemplo. Este caso es como una sentencia que se ejecuta constantemente, ¿listo? Ahora bien, esa sentencia que se ejecuta constantemente tiene una condición. ¿Y cuál es la condición como tal que yo tengo aquí?
o esa condición que tenemos aquí. La condición que tenemos aquí es básicamente lo siguiente. Con esta función llamada MySQLFetchAssociate, lo que hacemos es básicamente decirle, por favor, ubíquese en el primer dato que le haya enviado la base de datos. Hagamos un ejemplo, la base de datos me envió 10 filas, o 10 personas, o 10 clientes, ¿listo? Recordemos que cada cliente tiene su nombre, tiene su apellido, su correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la base de datos me envió 10 clientes. Con MySQLFetchAssociate, lo que yo hago es básicamente decirle, por favor, párese en el primer cliente, listo, en ese primer cliente con todos sus datos, y esos datos de ese primer cliente, por favor, añádalos a esta variable row. ¿Listo? O sea que aquí esa variable row básicamente sería el primer cliente. ¿Listo? En la primera, digamos, en el primer recorrido, porque recordemos que ese while hace muchos recorridos. Ahora bien, entonces, tenemos 10 datos, le decimos primeramente que se dispare en el primero, y ese primero o esa primer cliente que se almacene esta variable row. Ahora, luego de ello, lo que hacemos en la línea 33 es decirle, por favor, imprímame un texto llamado ID e imprímame como tal, digamos, la columna ID de ese cliente. Luego voy a escribir el texto name y por favor imprímame la columna first name y luego voy a colocar un espacio, digamos, como texto y imprímame como tal last name. En este caso, yo en mi tabla no tengo como tal esas columnas, por lo cual yo tengo que colocar aquí los nombres de esas columnas. Yo tengo un ID efectivamente, entonces ese ID lo puedo dejar allí. Tengo un teléfono en este caso, entonces aquí puedo colocar, en vez de name, esto es texto, lo que está como tal en amarillito es texto. En este caso le voy a colocar aquí teléfono. Y lo que está aquí en la variable row y en su campo first name es como tal la columna. En este caso, ¿qué columna quiero como tal imprimir? La columna teléfono. Luego tengo otra columna por aquí. ¿Qué columna quiero imprimir? La columna usuario. ¿Qué otra columna como tal quiero imprimir? Quiero imprimir también la columna contraseña, ficha y correo. Para eso, pues, voy como tal aquí a copiar este determinado código. Voy a copiar este determinado código y tan solo, pues, le voy a decir que ya quiero como tal que me imprima contraseña. Luego quiero que me imprima como tal lo que es la ficha y por último el correo. Por último quiero que imprima el correo, listo. Esto le puedo dar un enter para que eso se organice un poquito más por allá abajito. Le doy otro enter para que se organice más. Y queda de esta manera. Listo, entonces yo lo que hago aquí básicamente lo que hice fue lo siguiente. Ya una vez yo he obtenido esos datos como tal de la base de datos, que es de mi tabla clientes, obtuve todos los datos, lo que hago es recorrerlos o comprobar si hay datos y luego recorrerlos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Recordemos que les había comentado de que la primera persona se iba a agregar en esa variable row y íbamos a imprimir los datos de esa persona. Íbamos a imprimir el ID, el teléfono, usuario, contraseña y ficha y correo. Listo, entonces hagamos una prueba de escritorio. La prueba de escritorio es básicamente un análisis en la mente. ¿Cómo va a funcionar esto? Separé en la primera persona, me imprimió el ID, digamos que el ID es 1, el teléfono es 321, el usuario es Alexandra, la contraseña es 123, la ficha es 123, el correo es alexandra@hotmail.com. Listo, ya imprimió Alexandra. Ahora bien, como estamos dentro de un while, el while básicamente, como ya ejecutó esto que hay aquí, vuelve aquí abajo y vuelve a subir, aquí a la parte del while, a la línea 32, y vuelve a realizar la pregunta o esta validación. Entonces, ¿qué hace en la segunda validación? La primera, recordemos que habíamos dicho, si tenemos 10 datos, que separen el primero y el primero lo añada a row. Ahora, cuando da ese primer ciclo o hace ese primer recorrido, ya gastamos básicamente nuestro primer cliente o nuestro primer dato, por lo cual el MySQLFetchAssociate me dice o va a preguntar lo siguiente. ¿Cuántos datos había en la base de datos? Listo, habían 10 datos. Ya utilizamos el primero, entonces el primero lo descartamos. Ahora aparece en el segundo. Entonces se ubica en el segundo lo añade como tal a esa variable row y luego se ejecuta lo que hay dentro. Luego vuelve a hacer como tal el recorrido. Entonces arriba en MySQLFetchAssociate dice cuántas filas teníamos. Eran 10, listo, ya gastamos las dos primeras, ahora ubíquese en la tercera. Entonces en la tercera fila, que es el tercer cliente, lo añade a row e imprimimos los datos de ese tercer cliente, luego vuelve abajo, vuelve arriba, luego pregunta,
teníamos 10, ya gastamos 3, entonces ubíquese en el cuarto. Y así hasta, digamos, llegar al 9. Entonces en el 9 llega y dice, ¿cuántos teníamos? Teníamos ya 10, utilizamos ya 9, entonces nos queda el último. Entonces meta ese último, lo mete como tal en row e imprima ese último, la información de su último cliente. Luego vuelve la última como tal arriba, aquí al while, y ya hemos gastado los 10 datos o las 10 personas. Entonces MySQL y Fetch me dice, ¿cuántos datos teníamos? Teníamos 10. ¿Cuántos gastamos? Gastamos 10. Listo, entonces como ya gastamos los 10, por favor, no se ejecute ese while, o esa es la condición como tal que estamos estipulando ahí. Según la cantidad de datos que nosotros tengamos o que hayamos traído en la base de datos, se va a ejecutar ese número de veces, ese while. Si traemos 10 datos de la base de datos o 10 filas, se va a ejecutar 10 veces. Si traemos 3 filas, se va a ejecutar solo 3 veces. Si traemos 5 filas, solo se va a ejecutar 5 veces. Vamos a hacer aquí el ejemplo ya. Pues ya con tan solo yo aquí cambiar esta partecita, aquí estos textos, de aquí de acá, el usuario, la contraseña, la base de datos y esta consulta, decirle pues qué tabla quiero traer los datos y aquí pues decirle qué campos como tal son los que quiero traer. Ya con eso básicamente yo puedo como tal imprimir esos datos en mi página. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle clic derecho a abrir y vamos a ver lo siguiente. En la parte de arriba vemos lo siguiente. Tenemos ID 7, el teléfono es 0, el siguiente es Alexandra 1, 2, 3 y aquí tenemos 0, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque aquí tenemos ID 7, teléfono 0, usuario Alexandra, contraseña 1, 2, 3, ficha nada y correo 0. En este caso le vamos a colocar aquí ficha 2104621, ¿vale? Y de esta manera ya pues tendríamos aquí ficha 2104621. ¿Listo? Entonces, de esta manera si yo tengo más datos ahí en mi base de datos, estos datos se van a ver reflejados allí. Voy a colocar aquí un número, voy a colocar aquí Juan, voy a colocar aquí Juan, contra 2104622. Aquí voy a colocar juan@hotmail.com y le voy a dar continuar. Aquí ya agrego como tal otro dato a mi base de datos, entonces le voy a examinar y veo que ya tengo 2 filas. Si yo recargo aquí mi página, ya voy a ver que tengo como tal 2 datos. Mira que tengo ya 2 datos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él me está ejecutando esa función según los datos que yo tengo en mi base de datos. Si tengo 10 datos, pues esos 10 datos se van a imprimir allí. Vamos a insertar otro. Voy a colocar aquí otro número, otro usuario, otra contraseña, una ficha y un correo. Darle continuar, voy a darle aquí examinar, voy a validar si ya están, aquí están los 3 datos, voy a darle recargar y ya veo mis 3 datos, ¿listo? Ya con esto yo puedo imprimir información en cualquier parte, ¿vale? Pero ahora la pregunta es cómo yo la imprimo aquí en esta partecita de acá, en esta tabla, para que quede todo esto organizadito de esta manera. En este orden de ideas, primero lo que vamos a hacer es separar como tal esto y tenerlo de una manera más organizada, ¿vale? Entonces, aquí, o no, vamos a hacerlo de una en la tabla. ¿Alguien iba a hablar ahorita? No. Sí, profe, un minuto, ¿será que nos deja ver el código un momento? Porque es que yo estoy tratando de seguirlo, pero me está saliendo un Listo, error. vale, no hay problema. Y... Entonces estamos aquí. Nuevamente les recalco lo que pero más arribita, ¿ahí empieza mi página? No. El resto de página básicamente es HTML y este include no lo necesitamos porque este include es para poder traer información o poder ejecutar otra información de la validación, en este caso que yo tengo, ¿vale? En este caso la voy a quitar y luego la coloco, ¿listo? Voy a dejarla comentada, mejor dicho, por aquí arriba. Ese include no sé. No, ese include no va porque ese include básicamente lo que me realiza a mí es validar la sesión si el usuario inicia la sesión, que eso lo hemos visto ya en sesiones pasadas, ¿listo? Ahora, básicamente lo que tenemos aquí es esta partita acá de la línea 15. Empiezan como tal las variables, que es básicamente dónde está ubicado nuestro servidor, en este caso el localhost, por defecto, porque estamos ejecutando SAN aquí en nuestra máquina. El usuario, en sus casos, pues es root, si no han cambiado el usuario. En contraseña no es nada, si ustedes no han cambiado la contraseña. El dbName, como tal, es la base de datos que ustedes van a utilizar. Entonces, en esta sí, ustedes tienen que ir allí y mirar qué base de datos ustedes tienen disponibles o cuál van a trabajar ustedes. En este caso, por ejemplo, va a trabajar con prueba. Y ya con eso colocan prueba allí. ¿Listo?
Luego de eso, esta parte no la cambiamos porque esta parte pues se realiza aquí la conexión mediante pues las variables o los datos que enviamos. Esa conexión se guarda en esta variable, luego se comprueba si hay algún error. Si hay algún error, por favor, muéstremelo. Seguido en la línea 27 cambiamos aquí la consulta. En este caso teníamos aquí las columnas que deseamos pues obtener y aquí teníamos una tabla, pues a la tabla que deseamos obtener esos datos. En este caso pues aquí le coloqué o quité las columnas, le coloqué un asterisco para que me trajera todas, sin excepción alguna, y que me trajera todas las columnas de mi tabla cliente. ¿Listo? Luego de eso la consulta se ejecuta en la línea 28, esto no lo tocamos nada. La línea 30 pues comprobamos si hay un dato, si la base de datos me devuelve más de un dato. Si me devuelve más de un dato, por favor, ejecute lo que hay dentro. Y en caso de que no haya ningún dato, por favor, no me ejecute nada, ¿vale? Y este MySQL Close pues me permite a mí cerrar la conexión, pero eso pues no lo tocamos porque básicamente pues eso no hay necesidad como tal de cambiarlo porque aquí básicamente estamos cerrando esa conexión que creamos aquí arribita, ¿vale? Ok. Una buena práctica como tal. No, ya me funcionó. Pero, Listo. profe, una pregunta. Nosotros vamos a ver en detenimiento el lenguaje de PHP o simplemente nos atenemos acá a lo que está para que funcione. O vamos después. Pero Carlos, es muy complejo. Como yo les venía comentando, es muy Sí, es mucho complejo, tema. digamos, pues, colocarlo o explicarles a cada uno como tal, decirle, listo, para crear una conexión debemos tener esto de acá, luego colocarle una variable, otra variable, otra variable, otra variable. ¿Por qué? Porque en tan solo como tal explicación en esto, podemos tardar una hora, y una hora pues es una sesión en línea que tenemos en una semana. ¿Listo? Okay. Entonces, yo les he explicado como tal ya, una variable es esto, aquí en una variable colocamos un dato. Esta parte como tal de la conexión a la base de datos, ¿por qué como tal no, digamos que lo voy, lo copio y lo pego? ¿Por qué? Porque es, digamos que una sentencia que yo creo una única vez como tal en mi proyecto. Esto yo con lo que lo creo una vez, básicamente, o esta conexión con que yo la creo una vez, ya no tengo que volverla a crear en otros determinados archivos. Ya ahorita vamos a ver más adelante por qué. Pero por ejemplo, esas variables, server name, username, password y dbname, esas variables son variables de sistema, ¿cierto? O sea, él me reconoce qué es lo que está pidiendo. No, a esas son variables como tal que yo coloco. Yo le pues coloco que un nombre. a veces puedo colocarle cualquier nombre. Yo le coloco un nombre, son variables. En este caso, server name, yo le coloco aquí y yo tengo que enviarle esa variable o ese dato aquí en MySQL Connect, porque me pide como tal los datos. Así le cambie el nombre, me debe funcionar. ¿Sí? Así le cambies el nombre acá, mira que aquí abajo lo estás enviando. Sí, por eso, o sea, lo debes enviar aquí. O sea, tengo que cambiarlo en ambas partes. Correcto, tienes que cambiarlo en las partes que se utilizan. De lo contrario, pues no se va a utilizar. Listo. ¿Listo? En este caso, pues, ¿por qué como tal no nos enfocamos tanto en la parte de yo darles explicación o digamos que una partecita que le explicaba a algunos compañeros, a unos chicos? Porque yo no me enfoco tanto en decirles, digamos, en varias sesiones, la variable se declara de esta manera, las condicionales se hacen de esta manera, podemos hacer condicional de esta manera, de esta otra forma, podemos aquí colocar un else, todo esto. ¿Por qué? Porque esa información como tal está en múltiples, como tal, si ustedes buscan ahí un curso en YouTube, van a encontrar esa información. Más sin embargo, si ustedes buscan información en cuanto a la práctica, en cuanto a lo que ustedes deben realizar básicamente de su proyecto, van a encontrar muy poco. Inclusive esos cursos como tal que se ofertan en lo que es Código Facilito, Plaxi, que dicen como tal cursos profesionales en PHP, en cualquiera de estas dos plataformas, inclusive en EDTeam, lo que se enfocan como tal ellos en darle explicación, ustedes pueden declarar una variable de tal forma, pueden hacer condicionales de tal forma, pueden hacer recorridos de tal forma, pero en la mayoría de casos nunca como tal se enfocan en decirles, ustedes pueden hacer una conexión a la base de datos, pueden ir a extraer datos de la base de datos e imprimirlos en una tabla o imprimirlos en tal parte. ¿Listo? Y eso es a lo que yo le apunto, como tal, darles como tal información a ustedes que les sea útil en su proyecto. ¿Por qué? Porque nos podemos gastar aquí 3 sesiones explicándoles qué es un if, qué es una variable, esta parte como tal de que siempre debemos colocar MySQL Connect o podemos utilizar múltiples, porque hay múltiples maneras de hacer una conexión a la base de datos.
hay mediante PDO, mediante PDO es mediante PDO, mediante programación orientada a objetos, que primero o aquí le colocamos el texto de una en vez de colocar la variable, que aquí le colocamos también el usuario en vez de colocar la variable de una, o que esta partecita primero yo le quito aquí la base de datos y luego después le añado la base de datos por aquí más abajo. Hay múltiples como tal maneras de realizar todo esto, pero la cuestión está en que la mayoría como tal de información que ustedes digamos que no tienen por allí es cómo realizar como tal esta parte de sus proyectos, cómo extraer información de una manera pues bastante fácil. Como ven, pues tan solo hemos cambiado 1, 2, 3 líneas de código, 4 líneas de código, pues, con esta de acá. 4 líneas de código y ya podemos imprimir información de nuestra base de datos. Ahorita pues adaptamos tan solo un poquito de información y ya podemos nosotros imprimir eso en una tabla y tener eso organizadito. Ya pues depende de ustedes como tal que lo apliquen pues en una vista pues que tenga como tal esto ya pues algo mejorado, que tenga colorcito o que se adapte como tal o algo como esto que vemos por aquí. Voy a colocar aquí Juan. Vale, aquí me está diciendo que no está conectado a la base de datos. Bueno, entonces, bueno, aquí, ¿cuál es el error? El usuario correo Juan. Listo, algo como esto, y que ya lo adapten como tal, algo como esto, que eso es básicamente ya tener algo con vista, ¿listo? Algo con, en este caso es Bootstrap, ¿listo? Entonces, pues esa es como tal la idea, no tanto decirles o enfocarnos a una clase, porque pues esa parte la vimos nosotros, si ustedes ven las grabaciones, vimos esa partecita como tal que yo les explicaba. Una variable en PHP se puede declarar de esta manera, una condición la podemos hacer de esta manera, un ciclo la podemos hacer de esta manera. Bueno, pero fue algo pues muy corto, pero digamos que ya está la información. Ahora lo que tenemos que aprender es básicamente a utilizar la información que nos es útil por el momento, que nos es útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo aquí utilizar el while y no en ningún caso, en todos los casos, utilizar while y nunca utilizar un for, porque el for pues es otro ciclo y el for pues digamos que yo lo puedo aplicar en diferentes o puedo reemplazar este while por un for y veo que yo como tal no lo voy a aplicar, por lo cual pues yo puedo como tal enseñarles a ustedes la parte pues que les sirve y que les de utilidad a ustedes, ¿vale? Para sus proyectos. Ya la parte como tal de ustedes, el resto, porque pues obviamente hay un lenguaje de programación no es digamos que muy corto o no tiene digamos que 10 sentencias, nada como el estilo, sino tiene muchísimas sentencias y ya pues si quieren realizar pues funcionalidades más avanzadas pues deben ir investigando más información, ¿vale? Por otra parte, pues estos de ejercicios que yo les doy aquí básicamente los tenemos nosotros en el material de formación, si se han puesto a ver allí. Ahora, en cuanto a lo que me comentaba Carlos, que si les explicaba esa parte como tal de variables y todo eso, esa información está en la plataforma, aquí se las voy a visualizar. Es importante como tal que ustedes lean, chicos. La formación virtual es indispensable como tal que ustedes puedan leer arte. Entonces, aquí en la parte actividad 7, material de formación, introducción a PHP, fundamentos de PHP, o si descargan el PDF, que es más rápido. Fundamentos de programación con PHP. Por aquí ustedes ven como tal las generalidades, en el cual pues ustedes ven, bueno, aquí elementos. Variables. ¿Cómo se declara una variable? La variable se representa con un signo $, la variable pues puede tener como tal dentro lo que es un texto, la variable puede tener también dentro lo que es un número, la variable puede como tal tener dentro un texto concatenado con diferentes, podemos imprimir un texto y concatenarlo también con variables, ¿listo? Aquí más adelante tenemos como tal variables globales, que son estas de acá. Post me sirve para, digamos que poder obtener variables que se obtienen desde protocolo HTTP, básicamente que están enviadas desde un formulario en HTML. ¿Cómo hacerle como tal las constantes? Podemos definir una constante, o sea, básicamente un campo o una variable que nunca se va a cambiar, no la podemos cambiar, se define una única vez y nunca podemos cambiar ese dato. Las variables sí las podemos cambiar. Tipos de datos. El tipo de datos, pues tenemos tipos de datos, diferentes tipos de datos, más sin embargo, siempre con una determinada variable yo le coloco un determinado dato que yo quiera. Puedo colocarlo de esta manera, puedo tener como tal arreglos,
puedo tener aquí más arreglos, más diferentes métodos para poder comprobar si un arreglo pues existe o si hay un elemento en un arreglo. Tipos de datos, esta parte de operadores. Los operadores que me realizan a mí, me realizan pues, o me permiten hacer sumas, me permiten hacer restas, multiplicaciones, divisiones, me permiten a mí sacar un porcentaje, cómo puedo utilizarlas. Entonces aquí nos dan el operador mayor que me permite definir, en este caso nos da un ejemplo, si OP1 es mayor que OP2, si la variable 1 es mayor que la variable 2. En este caso, si el igual y el mayor y el igual nos permite definir si OP1, la variable OP1 es mayor o igual a la variable OP2. Tenemos también operadores lógicos, que es básicamente para concatenar información o para definir bastantes condiciones. Tenemos también la parte de estructura de controles, que básicamente son aquellos condicionales, como digamos está definida. Entonces aquí la sentencia, el if y luego la expresión, la condición, y luego la sentencia que desea ejecutarse en caso de que la condición sea verdadera. En este caso dice acá, en caso de que la condición sea verdadera, que se ejecute esa sentencia. En caso de que la condición sea falsa, se ejecute esta de aquí está en el else. Tenemos toda esa información, la tenemos como tal aquí, chicos, en estos materiales. La cuestión es como tal que ustedes puedan como tal visualizar ese material de formación. Lo que yo les doy es la clase práctica para que ustedes lo puedan implementar en sus sistemas de información. Si ustedes ya quieren indagar más a fondo, pues aquí está la información. Esto pues yo no se los, digamos, se los pasé por la galleta, yo se los di a conocer en la variable, en la primera sesión que tuvimos en cuanto a PHP. Algo así, en cuanto a estructuras, en cuanto a ciclos. Por aquí teníamos la parte de obtener información, de la parte de, ¿qué? De los ciclos. En funciones, no, en la parte de estructuras de control. Por aquí en la parte de estructuras de control teníamos las condicionales, luego los ciclos mientras o los ciclos while, cómo funcionaban, se evalúa la condición, luego en caso de que la condición sea verdadera, se ejecuta lo que hay dentro. Cómo funciona el while, cómo funciona por aquí el do while, luego cómo funciona como tal el for, luego el for each, luego el switch, listo. Y toda esa documentación como tal que ustedes la visualizan en videos como lo que son plugs y código facilito, que esa como tal la información que ellos explican allí, más sin embargo no explican no explican cómo conectarse a una base de datos y extraer la información de una manera sencilla. Yo no les trato como tal, o si yo me pongo aquí a decirles o a colocarles 1000 líneas de código, ustedes se van a aburrir. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver 1000 líneas de código, van a decir, tengo que programar 1000 líneas de código para poder imprimir tan solo 3 líneas de una tabla. No, la idea es como tal hacer las cosas lo más fácil posible para que ustedes puedan colocar, básicamente cogerle cariño a la programación. A medida que ustedes van aprendiendo, pues vamos haciendo las cosas un poquitico más de nivel. En este orden de ideas, lo que hemos visto hasta el día de hoy ha sido como tal la parte del login, que es básicamente hacer como tal una consulta, así como esta, pero mandando una condicional con un web, que cuando el correo sea igual al correo que me envió la persona y cuando la contraseña sea igual a la contraseña que me envió la persona. En este caso, para la parte de vista, tan solo colocamos, por favor, seleccioname todo y luego imprímeme cada campo que yo tengo aquí. Podría hacer esto un poquito más organizado. Podría aquí en la parte de abajo dividir esto y colocar cada diferentes hechos. Aquí hecho, pegue este otro hecho, lo pongo por aquí, imprimo esto por acá. Aquí tengo más y aquí tengo otro. Hecho, espacio, espacio. Y todo esto para que sea más organizado. Esto lo puedo hacer de esta manera. Y ya va a tener una mejor organización en cuanto a código. Entonces aquí le coloco punto y coma a cada uno en la parte de afuera. Listo. Y voy a tener esa misma funcionalidad que tiene aquí, aunque sin ese número o la parte que decía ID arribita. Yo puedo copiar este VR y colocarlo a cada uno de estos para que me dé un salto de línea. Y digamos que todos estén en una línea y tenga todo eso separado. Miremos acá, tengo aquí separado, tengo aquí separado, tengo aquí separado. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues, es una manera, pues, simple como tal de poder imprimir datos. ¿Listo? Imprimir los datos de una base de datos. Tan solo, pues, le digo imprímame lo que hay en el campo ID, imprímame lo que hay en el campo teléfono, usuario, contraseña, ficha, correo. Y, pues, yo me enfoco como tal en explicarles a ustedes cómo funciona esto.
Es que yo me pase y le diga, ustedes tienen que editar aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí en esta parte, y ya, tienen su programa funcional. Yo les digo, tenemos variables para poder colocar aquí los valores que me piden aquí, en este caso, el nombre del servidor, el usuario, luego la contraseña, luego la base de datos, seguido comprobamos si hay algún error. En caso de que haya algún error, si lo vamos a hacer aquí. Hagamos un error de adrede y vamos a mirar qué pasa. Ese error de adrede me dice, hay como tal una base de datos desconocida llamada pruebas, y aquí me dice connection filet u con u database pruebas, y se está ejecutando esto que vimos acá. En caso de que haya algún error, eso se ejecuta. Eso fue lo que les expliqué ahorita. La parte de SQL donde nosotros definimos la sentencia, luego aquí se ejecuta esa sentencia, se almacena ese resultado aquí en esta variable, luego hacemos una comprobación, contamos primeramente cuántos datos trae la base de datos, y seguido visualizamos si trae más de un dato, por favor me ejecute lo que hay dentro. En caso de que no me traiga ningún dato, pues ejecute lo otro. Listo, yo aquí les explico como tal el código, no les estoy como tal, digamos que saltando mucho. Entonces, esa es la partecita allí para que puedan tenerlo en cuenta todos, chicos, que en el material de formación está toda la información. ¿Listo? El tiempo como tal que tenemos aquí es pues un poquito escaso, por lo cual no podemos darnos el lujo de explicar 2 veces la parte de cómo se declara una variable o cómo se declara una función. Vamos entrando de una en materia. Y ahora, por otra parte, en las sesiones como tal en línea que tenemos nosotros, pues yo les explico. Cuando utilizamos algo, les digo, esto se utiliza para tal cosa, esto hace otra cosa, esto hace otro, esto hace otra cosa, ¿listo? Entonces, esas son cositas. Y de igual manera, pues, que no se queden con la información que yo les di aquí, que puedan como tal investigar pues más información, que puedan viendo más como tal tutoriales, si es el caso, o leyendo como tal el material de formación. De esta manera como tal van a poder avanzar en sus proyectos. Ahora, en el material de formación allí hay una parte práctica de crear una página de citas, si no estoy mal, una gestión de citas, inclusive traer datos, consultar, insertar y eliminar datos tenemos allí. Y eso es como tal lo que yo estoy buscando acá, más sin embargo no estoy haciéndolo con esa parte de citas, sino de una manera fácil. Estoy imprimiendo datos de una tabla y mostrándolos aquí en una determinada vista. En este caso voy a quitar el error de aquí arriba. ¿Listo? Ya tengo como tal mi vista. Ahora bien, habíamos dicho como tal que esa información yo la quería como tal imprimir en mi tabla, ¿cierto? Que era mi tabla, la tengo por aquí abajito. ¿Cómo yo hago eso? Pues sencillamente voy a desplazar este código por aquí abajito, el código PHP. Aquí, este código PHP lo quito y lo voy a reemplazar por acá, después del primer TL. Recordemos que el primer TL hace referencia como tal a mi primer fila. Listo, aquí dentro de la tabla, después de mi primer TL, que esos son como tal la primera fila, donde están aquellos títulos de cada columna, voy a pegar ese código. Listo, ese código que tenemos acá. Ahorita lo separamos para que vean como tal que es un poquito más fácil de lo que creemos. Ahora, en el while, pues en el while nosotros imprimimos información, ¿verdad? En el while, pues podemos nosotros imprimir estos TLs. Entonces, estos TLs los voy a cortar y los voy a meter por aquí en el while. ¿Listo? Voy a dar unos espacios, meto esos TLs aquí en el while, organizo esto un poquito, pero vemos como tal que hay una pequeña complicación, que tenemos como tal errores. ¿Por qué? Porque el código PHP no puede estar dentro de etiquetas, el código HTML no puede estar dentro de etiquetas PHP así como así. Yo debo tener como tal sentencias hecho para imprimir como tal cada una de estas sentencias. ¿Listo? O cada uno de estos textos. Yo le coloco aquí hecho en la parte de arriba. Ya voy a poder imprimir, entre comillas, voy a poder imprimir mi primera fila. Voy a imprimir una fila, ¿listo? Le coloco hecho aquí en la otra. Voy a poder imprimir como tal una columna. Otra columna, otra columna, otra columna, otra columna y otra columna. Y por último imprimo otra fila. ¿Listo? En este caso recordemos que aquí yo debo colocar todo lo que haya a imprimir entre comillas. Entonces coloco todo entre comillas, 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 comillas. ¿Listo? Coloco todo entre comillas. Aquí coloqué comillas dobles. ¿Listo? Y al final de cada uno de estos le coloco punto y coma, 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 punto y coma. Aquí este no va, punto y coma y punto y coma. Listo, ya tengo como tal esa parte de crear bastantes filas. Yo voy a eliminar esto aquí un momentico, pues no hay necesidad de que ustedes eliminen. Vamos a hacer primeramente la prueba. ¿Qué pasa aquí?
estoy imprimiendo 3 filas, más sin embargo con la misma información. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, por favor, imprímame TR, dentro de ese TR voy a imprimir una columna, y esa columna va a tener el valor de Hill. Esta otra columna va a tener el valor de Smith, 50, Hill, Smith, 50. Y eso es lo que podemos visualizar aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente reemplazar estos valores de Hill, Smith, 50, Hill, Smith, 50 por ID, teléfono, usuario, contraseña y ficha y correo. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer de una manera pues bastante fácil. Podemos nosotros aquí, después del TD, vamos a colocar un signo como tal, perdón, unas comillas de cierre. Básicamente estas comillas como tal me cierran que aquí va como tal texto. Luego, después en el otro TR, en el otro extremo, le coloco otras comillas para que también me lo tome como texto. ¿Listo? Y aquí en la mitad, nosotros vamos a colocar esta variable row en su campo ID. La cortamos por acá, la colocamos por aquí. Listo. Ya tengo como tal esta partecita de ahí. Más sin embargo, me sigue apareciendo un pequeño error. Y ese error es porque yo tengo aquí texto, tengo una variable y luego tengo texto. Yo tengo que básicamente decirle a PHP, por favor, úname todo esto y conviértame en uno solo, o conviértame eso, todo esto en texto. Para eso le coloco un punto aquí al inicio, para concatenar, para que esto se una con esto, y aquí al final también le coloco un punto, para que esta variable se una con este otro texto de acá. Si yo compruebo esto, voy a eliminar esta parte nuevamente de aquí. Yo compruebo esto, si guardo y recargo, voy a tener aquí en first name 7, 11, 12. Listo, en este caso first name es como tal estos nombres de estas columnas por aquí que tenemos arribita estáticas. Entonces aquí lo colocar ID, luego creo que era, perdón, control Z, teléfono, usuario, contraseña y usuario. Entonces ID, teléfono, usuario, contraseña, usuario, luego la columna contraseña, luego la columna ficha y luego la columna correo. Luego la columna correo. Si yo guardo aquí, esto recordemos que es código HTML, es tan solo la parte de arriba. Aquí tengo la línea 58, un error, ¿por qué? Porque tenía ese código aquí, lo dejé por acá. Voy a cortarlo, lo guardo y ya tengo como tal esto. ID, teléfono, usuario, correo, contraseña, ficha, correo. Sin embargo, solo por el momento he imprimido el ID. ¿Listo? Ahora, si yo hago este mismo procedimiento por los demás, inclusive puedo eliminar esto de acá y duplicar esta línea. Puedo duplicar aquí 1, 2, 3, 4, 5, que queda. Y aquí coloco teléfono, aquí en el segundo, luego coloco el usuario, luego coloco la contraseña, luego coloco la ficha, luego coloco el correo. Esta parte la puedo eliminar porque ya no la estoy utilizando. Solo estoy imprimiendo una fila con una columna, otra columna, otra columna, otra columna, otra columna y otra columna. Si yo guardo esto, ya tengo como tal mi tabla creada correctamente. Y eso es todo. ¿Listo? ¿Qué fue todo? ¿Cuántas líneas de código hicimos en realidad? ¿Cuántas líneas de código modificamos? Una, que fue el usuario. El localhost pues ya estaba. En este caso, pues es por defecto el que yo utilizo. 2, que es la contraseña que le dejamos en 0 porque pues me instala una contraseña en 0. 3, que es como tal el nombre de mi base de datos que yo voy a utilizar. Por aquí 4 con la línea 42, que es donde está la consulta, para hacer la consulta de la base de datos a una determinada tabla, extraer la información de allí. Y estas 2, 4, 6, 7 y 8 filas de más. Es que son como 2, 3, 4 y 8. Perdón, sí, 4 y 8. Serán 12 filas o 12 líneas de código que yo tuve que crear tan solo para básicamente tener esa información allí en mi página. ¿Listo? El resto de información, pues ya les la venía comentando. Aquí vemos la conexión mediante los datos que tenemos aquí. Aquí comprobamos si la conexión está fallida. Aquí, pues, ponemos la sentencia que vamos a ejecutar. Aquí ejecutamos la sentencia y la base de datos me retorna un valor, el cual se almacena esta variable result. Luego, contamos cuántos valores me trajo la base de datos. Si trajo más de un valor, por favor, ejecute lo que hay dentro. Si no trajo o si trajo menos de un valor, por favor, no ejecute nada. Luego de ello, en el while, yo lo que digo es, por favor, según la cantidad de datos que usted me trajo, repítase esa cantidad de veces. Y por favor,
según en cada fila, vaya imprimiendo el ID, el teléfono del usuario, la contraseña, la ficha y el correo de esa fila. ¿Listo? Por lo cual yo tendría algo como esto. Si yo hiciera algo como esto, básicamente, aquí lo vemos de una manera, digamos que rara, pero si yo copiara este código, este mismo código de aquí, voy y lo copio, y lo pego en una parte correcta, donde yo tengo una tabla de un estilo pues bastante agradable, es este de por acá. Si yo copio que esta tabla digamos, la saqué por allí de Bootstrap, yo tengo o pego este código por aquí, ¿qué pasa? Que voy a tener una tabla con un estilo pues mucho mejor. En este caso aquí pues me hace falta como tal modificar las columnas. En este caso aquí es número, luego tenemos que teléfono, usuario, contraseña. Teléfono, usuario, contraseña. Luego tenemos ficha y correo. Si yo guardo y recargo, ya tengo mi tabla de una manera pues bastante bonita y digamos que sin complicaciones. Ese mismo código lo podemos utilizar en otras partes, ¿vale? Ahora bien, esto pues básicamente lo puedo utilizar aquí o puedo como tal decirle que lo voy a obtener lo voy a poner en otro archivo y llamarlo aquí para no tener esto digamos que junto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo yo hago eso? Pues creo otro archivo y le digo por favor, este archivo lo voy a llamar, va a estar aquí dentro de la carpeta Login Visual, voy a llamarlo tabla.php y en tabla.php yo voy a colocar ese código y aplica lo mismo PHP. Y aquí guardo esto y aquí en index pues le digo por favor inclúyame el archivo tabla.php, punto y coma al final y ya tengo esa misma funcionalidad y tan solo coloqué una línea de código aquí. Luego en el archivo PHP pues tengo ese código como tal en el cual pues imprimo esa tabla, listo. Y lo que estoy haciendo es imprimirla aquí en este determinado campo con una palabra include que me permite a mí ejecutar un código en una determinada línea de HTML, ¿listo? Ahora yo podría como tal aquí esta conexión, tener la parte y utilizarla en varias partes. Entonces esta conexión podría aquí colocar conexión, básicamente dividir el código y reutilizarlo en varias partes y solo escribiendo una vez. Entonces como en conexión básicamente yo la utilizo en todas estas partes, son varias partes de mi código. Conexión, esta partecita, pues tan solamente pues yo como tal la llamo donde la requiero. En este caso la requiero aquí, entonces le coloco, inclúyame por favor el archivo conexión.php. De esta manera ya tengo aquí estos datos de allá. Luego por aquí en la parte de validar, creo que también tenía esa parte de conexión a la base de datos, entonces puedo eliminar esto de aquí. También puedo decirle esto de aquí y esta parte de conexión aquí. Y esto de acá. Y decirle por favor, inclúyame aquí la conexión y miremos como tal que el código se va minimizando cada vez más. Tan solo le digo, por favor, inclúyame la conexión aquí, que la conexión, pues recordemos que es estas líneas de código, básicamente donde hacemos la conexión a la base de datos. Y luego en un determinado archivo le decimos llámemelo y luego lo utilizamos, o utilizamos esa conexión, esa variable con, que nosotros quedamos allí en conexión. Tenemos acá en conexión tenemos esta variable con. Y aquí en validar, en inicio de validar, tenemos o hacemos llamado a esa variable. ¿Por qué? Porque la estamos llamando, estamos diciéndole por favor, en este apartado ejecútese ese archivo. Y aquí en tabla también le estamos diciendo por favor, en este apartado ejecútese el archivo de la conexión. ¿Listo? Si guardamos, esto va a tener el mismo funcionamiento. Inclusive en nuestro inicio de sesión, como recordemos que lo habíamos modificado, el mismo funcionamiento, iniciar. ¿Listo? De esta manera también podemos nosotros dividir código HTML, inclusive si utilizamos esta parte de header en muchas partes, pues lo cortamos, lo pegamos en un archivo PHP y le decimos, por favor, aquí inclúyame tal archivo. Y esto se incluirá allí, ¿vale? Y de esta manera simple podemos ya tener datos de la base de datos. Si queremos otra tabla, pues tan solamente vamos, aquí le cambiamos el nombre de la tabla y le decimos ya no estos campos, sino que los campos de esa otra tabla, ¿listo? Entonces, si quiero campos de tabla cliente o TBL usuarios, coloco aquí TBL usuarios. Y aquí, en vez de esos campos, porque la tabla TBL usuarios no tiene esos campos, tiene esos campos diferentes, entonces se los tengo que cambiar aquí.
los nombres de las columnas. ¿Listo, chicos? Y eso pues, digamos que de esa manera es como la cual nosotros visualizamos datos. Ya en la próxima sesión vamos a hacer básicamente la parte de cómo nosotros insertamos información en la base de datos. Bueno, esa partita la habíamos visto más que todo en la parte inclusive de login, con una parte de login, más sin embargo es apropiado tener un formulario destinado a ello y decirle básicamente estos datos envíense y guárdense en la base de datos. ¿Eso con qué lo hacemos? O lo hacemos de esta misma manera básicamente, o como hemos hecho estas mismas consultas. Aquí, en vez de seleccionar o en vez de esa sentencia select, queremos colocar una sentencia de insert. Insert into la tabla clientes. Y aquí le pasamos como tal las columnas que queremos introducir. Y aquí le decimos los valores. Valores tal, este otro valor, este otro valor y este otro valor. Listo. Esta es la estructura como tal para insertar información en la tabla clientes. Aquí en values, pues nosotros colocaríamos las variables que el usuario pues nos envía. Este mismo, digamos que esta es una aplicación que tenemos aquí para el login, que validamos como tal la información que la persona nos envía, la colocamos aquí en values y ya definimos o contamos si esa variable como tal se realizó correctamente o esa consulta se realizó correctamente. ¿Listo? Ya de esa manera podemos hacer inserción en la base de datos. ¿Listo, chicos? Sí, José, ¿tienes una preguntita? Sí, profe, o sea, eso es para hacerlo, la inserción de las bases desde las bases de datos, pero en los formularios. ¿Cuál? ¿La parte que te está diciendo ahorita, la inserción? Sí. Entonces, supongamos que tienes este formulario de login. Tienes dos campos, ¿listo? Ujú. Entonces, supongamos que aquí no es iniciar sesión, sino de registro. Entonces, coloco un campo con el otro campo y al momento de darle a iniciar, esos datos se envían a una determinada parte. Supongamos que se envían aquí a validar. Entonces, aquí yo los compruebo si vienen vacíos o si existen. Si existen, pues los almaceno en una variable y luego de ello, en vez de colocar aquí, yo selecciono el método de mi tabla de usuarios, por favor, yo le voy a colocar es una consulta, pero de inserción de datos. Entonces, esa consulta pues la puedo generar aquí desde mi tabla. Aquí le SQL, le digo insert, copio esta estructura y aquí la pego. Y en los valores pues le defino, aquí va como tal el teléfono, entonces aquí le coloco, por ejemplo, y tengo una variable de teléfono por allá arriba, voy a dar un enter para que sea mejor. Entonces tengo una variable acá en teléfono, aquí le defino, por favor, colóqueme aquí teléfono. Aquí voy a colocar también, o tengo una variable aquí usuario, entonces aquí tengo la variable usuario, voy a colocar aquí usuario. Y si tengo aquí arribita una contraseña, pues voy a colocar la variable contraseña. Tengo aquí otro, pues tengo aquí otra parte, tengo aquí otra. Aquí tengo también otro dato que me envía la persona, o el cliente. ¿Listo? Y por último, básicamente, lo que se comprueba es si esa consulta fue exitosa. Aquí lo único que tengo que cambiar aquí es esta partecita acá de este if y decirle si esto es igual a true, si esto es igual a verdadero. Ya de esta manera, pues yo como tal puedo tener allí mi inserción de datos. Y por último, yo puedo aquí decirle o por enviarle a tal página para que me diga, usted ha insertado un dato correctamente. O podemos manejar variables de sesión, ¿para qué? Para imprimir esos datos en una determinada página, ¿listo? Pero eso ya vamos a ver a medida pues del tiempo, ¿listo? Pero básicamente lo único que debemos modificar, mira que no te nada de arriba, lo de arriba pues según las variables que la persona me envíe, pues yo voy a crear más variables, ¿listo? Entonces aquí sería teléfono, contraseña, ficha, correo y todo eso. Y aquí pues la llamo, le envío esos datos a la base de datos. Y luego compruebo y listo, ya tengo mi inserción de datos correctamente. ¿Vale, José? Sí, profe, o sea, básicamente el ejercicio de esta noche no es nuevo, el ejercicio es el de la conexión a la base de datos, ¿verdad? No es nuevo para ti, José, porque tú ya tenías la parte de mostrar datos en la tabla, ¿listo? Listo. Pero sí es nuevo como tal para los compañeros que pues no han ingresado o no han llegado hasta aquí. En este Ajá. caso, tan solo pues crear una conexión a la base de datos, luego de ello recorrer todas esas filas que me envía la base de datos con estas, digamos que 2, 4, 6, 8 líneas. Estoy imprimiendo pues filas y con ello pues ya como tal tengo esta tablita.
¿Listo, chicos? Entonces, de igual manera, pues como tal, en las sesiones de seguimiento, pues dan enfocadas como tal a ustedes ayudarles a realizar esos proyectos. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer ahorita o me la pueden hacer en sus sesiones de seguimiento. Con ellos, pues vamos avanzando en eso. ¿Vale, chicos? La idea como tal, ¿cuál es? La idea como tal es que ustedes puedan ir avanzando, al menos, por ejemplo, cuando quieran trabajar de login, cuando estemos en la sesión de seguimiento, que nosotros podamos implementarle funcionalidad. Yo les informo, de esta manera podemos hacer la conexión a la base de datos, luego de esta manera comprimimos datos, luego de esta otra manera imprimimos datos en una determinada base. ¿Listo, chicos? Listo, Andrés. Vale, Anderson. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto, Nelson. Entonces, chicos, espero tengan una muy buena noche. Igualmente, la grabación estará subida a la plataforma de Territorium para que la puedan consultar allí si desean hacer el ejercicio de imprimir datos en una tabla, ¿vale? Sí, pues nos demoramos un poquito, pero como tal, las líneas de código que acabamos, lo que hicimos fueron poquiticas, fueron como 15 nada más, ¿vale? Hasta luego, chicos. Muy buena noche para todos.